Frente a la tumba de Madero, Villa se conmovió con el recuerdo del primer presidente de la revolución. Poco tiempo después, mientras Zapata abandonaba la Ciudad de México, el tío Luis me recriminó el haber tomado el partido de Carranza y tuvimos un altercado. Nos separamos como enemigos. Las ideas nos habían dividido. Y como nosotros, se había dividido todo el país ese año terrible de 1915. Zapatistas, villistas, carrancistas, caos económico, puentes destruidos, vías destrozadas, miseria, muerte. Los presidentes se sucedían uno tras otro en la capital. Tras Eulalio Gutiérrez vino Roque González Garza y luego Lagos Cházaro. Hasta que la derrota de Francisco Villa en Celaya acrecentó la fuerza de Carranza. El general Obregón, vencedor de Villa, con un brazo menos, perdido en la batalla de Celaya, fue a dar cuenta a don Venustiano de su triunfo. La noticia de la muerte de Porfirio Díaz en París el 2 de julio de 1915 llegó pronto hasta nosotros. Una carta de mi padre después me hablaba de él. La última vez que lo vi pasear con doña Carmelita para dirigirse al bosque de Boulogne, que tanto le recordaba a Chapultepec, medité en nuestro destierro y en el triste destino de un hombre que olvidó sus propias palabras. Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución, había dicho Porfirio Díaz triunfante en Tuxtepec, cuando era solamente un buen soldado de la patria. Pero la última revolución era la que continuaba frente a las puertas mismas de la Ciudad de México, hasta que tras de la batalla de Cerro Gordo, los carrancistas se apoderaron de la capital. Pareció que Carranza había logrado dominar las facciones y reorganizar el gobierno. En Querétaro convocó a un Congreso Constituyente en 1917, declarándose esa ciudad capital de la República e instalándose en ella la Secretaría de Guerra, a cuyo frente quedó el general Obregón. Poco después se efectuaron las elecciones y resultó presidente don Venustiano Carranza, que tomó posesión en México el 1 de mayo de 1917. Y desde el balcón de Palacio contempló el Zócalo, ya sin árboles, completamente lleno de gente que le aplaudía, y el desfile organizado en su honor. Era un hombre sencillo. A menudo lo acompañé a diferentes sitios. Anduve cerca de él y de sus ministros. Fuimos a banquetes, a paseos, a distintas ceremonias.
día recibimos la noticia: en Chinameca acababan de asesinar a Zapata. El asesino, Guajardo, le había tendido una emboscada y en una humilde tumba quedó enterrado uno de los hombres más populares de la revolución. Desmoralizados sus partidarios a las órdenes del general Ayaquica, poco después se rindieron a Pablo González en Atlisco. ¿Qué diferencia de aquel entierro con el de Amado Nervo, que falleció en Montevideo el 24 de mayo de 1919, ocupando el cargo de embajador de nuestro país? El cadáver, traído a bordo del crucero Uruguay, fue trasladado a México, depositándose el cuerpo en la Secretaría de Relaciones, de donde fue llevado a la rotonda de los hombres ilustres en el Panteón de Dolores. Al finalizar 1919, se aproximaban las elecciones presidenciales. La candidatura del ingeniero Ignacio Bonillas fue tachada de imposicionista por los partidarios del general Obregón, que era otro de los candidatos. ¡Viva el general Obregón! Volvió entonces la inquietud política y en abril de 1920 se proclamó el Plan de Agua Prieta, figurando en él principalmente el general Plutarco Elías Calles. Al mes siguiente, las tropas de Obregón entraron por diversos rumbos de la ciudad, mientras las fuerzas de Sidronio Méndez ocupaban el Palacio Nacional. Obregón fue recibido en Palacio por el presidente municipal Rafael Zubarán Cammani. Poco después daba órdenes al general Jacinto B. Treviño de alcanzar los trenes presidenciales en que Carranza había huido, intentando poner su gobierno en Veracruz. Inútilmente, porque batidos primero cerca de la villa, fueron más tarde alcanzados en la estación de Aljibes. El presidente logró huir a caballo, pero fue asesinado en la ranchería de Tlaxcalantongo y los trenes quedaron totalmente destruidos. Una comisión especial fue encargada de investigar el asesinato del señor Carranza. Gran cantidad de gente acudió a recibir el cadáver del presidente, que fue transportado a su casa para ser velado. El pueblo desfiló ante el ataúd antes de que fuera conducido a su humilde tumba del Panteón de Dolores.